La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Es la figura central de la religión cristiana y de sus múltiples denominaciones. Para la mayor parte de ellas tiene dos naturalezas, una divina y la otra humana. La primera, como es lógico, no pertenece al ámbito de la historia y por lo tanto en ella no nos meteremos. La segunda, en cambio, sí que pertenece, y mucho además. Prácticamente todo lo que sabemos de él, de Jesús de Nazaret o de Jesucristo, procede de fuentes cristianas, esencialmente los Evangelios y otros libros del Nuevo Testamento, como por ejemplo las Epístolas Paulinas, que llevan ese nombre por San Pablo, que fue quien las escribió. Todas, por supuesto, son posteriores a la muerte de Jesucristo a manos de los romanos durante el reinado del emperador Tiberio. Su historicidad, de cualquier modo, la de Jesús, parece fuera de toda duda. Dos autores romanos, los historiadores Flavio Josefo y Tácito, hacen dos breves menciones sobre la figura de Jesús décadas más tarde de su desaparición física, cuando el cristianismo había adquirido ya bastante cuerpo. De hecho, en el siglo II lo tenía. Todavía no era ni muchísimo menos una religión predominante en el Imperio Romano, pero sus seguidores se extendían por prácticamente todo el imperio y tenía seguidores en Judea, que era de donde provenía el propio Jesucristo, como fuera de ella. Sobre esta base, más la obtenida de excavaciones arqueológicas, los historiadores llevan tranquilamente 2 siglos tratando de distinguir el Jesús histórico, un predicador judío que pasó por este mundo en la primera mitad del siglo I después de Cristo, lógicamente, y lo dice, va implícito en el nombre, lo de después de Cristo, del Jesucristo de la fe, que sirve de fundamento, como bien sabemos todos, al cristianismo o a todos los cristianismos. Hoy en la Contrahistoria nos sumergimos de la mano de Alberto Garín en este fascinante personaje histórico que, precisamente por la revelación que trajo consigo o que le atribuyeron sus sucesores, terminaría cambiando la historia de un modo tal que el mundo que le siguió sería simplemente inexplicable sin el cristianismo. Como os decía, no ya hace un momento, sino la semana pasada e incluso ayer, en la Contracrónica de ayer, hoy nos visita Alberto Garín, que desde hace ya un tiempo viene todos los meses. Viene poco, a mi juicio, como os comentaba ayer en la Contra, debería venir más a menudo, pero bueno, un poco, como decía aquella publicidad antigua, creo que era de un coñac, el coñac Magno, si mal no recuerdo, decía un poco de Magno es mucho, pues un poco de Alberto Garín es mucho. Y nuestro poco de Alberto Garín este mes lo tenemos hoy para hablar de un tema, como ya os he dicho, que es muy navideño y además es un tema del que se habla no solo en Navidad, sino todo el año. El tema de Jesucristo, pero no el Jesucristo de la religión, sino el Jesucristo histórico, porque este programa, La Contrahistoria, es un programa de eso mismo, de historia. Muy buenas, Alberto. Hola, Fernando. Es un gusto estar de nuevo en La Contrahistoria contigo y con nuestros escuchas. Bueno, la primera pregunta que me has planteado con este programa sobre Jesucristo es si nos podemos atrever a hacer una contra sobre Jesús. Esta es la primera pregunta que más me hiciste hace ya tiempo. ¿Crees que daría el personaje para una contrahistoria? Yo creo que sí. Pues tal como acabas de decir tú, más allá del Jesús religioso hay un Jesús histórico o un Jesús sobre el que hemos tratado de hacer un esfuerzo por conocer los hechos históricos en los que se desarrolla, y sí considero que estamos en un punto en el que tenemos una información suficiente que no se ciñe exclusivamente a las referencias históricas de los tiempos de Jesús y sobre todo de las 2 centurias inmediatamente después de Jesús, sino un montón de estudiosos que han trabajado en Tierra Santa tratando de recuperar el personaje, el contexto, la arqueología de los tiempos de Jesús. Bueno, Jesús tiene una peculiaridad, y es que aparte de dar origen al cristianismo, tiene la particularidad que no es precisamente accidental, de que sea el ser humano sobre el que más se ha escrito de todos los seres humanos que han existido desde que el hombre es hombre, desde que existe nuestra especie sobre el planeta. El hecho es que a pesar de ello, lo que sabemos de él históricamente es poco, es muy poquito. Sí, como te decía, lo que tiene que ver con referencias históricas fuera de los evangelios, con documentos históricos que hablen sobre Jesús, prácticamente no tenemos nada.
Por eso es por lo que los estudiosos sobre Jesús han tenido que ir más allá del documento escrito y han tenido que ir a buscar en el terreno de la arqueología, han tenido que buscar en el terreno de la epigrafía para tratar de conseguir, si no al menos referencias directas al personaje de Jesús, sí al mundo en el que se mueve y hasta qué punto ese mundo en el que se mueve nos puede dar más información sobre Jesús. Tenemos por un lado el Cristo del Evangelio, que creo que es conocido por todos y, bueno, esto dio lugar, por supuesto, a que la historia del arte nos regalase todo tipo de imágenes de Jesucristo. Bueno, la clásica imagen la tenemos todos en la cabeza, un hombre joven de unos 30 años, con el pelo largo, con barba siempre, que se ha ido reproduciendo una y otra vez, incluso en el arte medieval ya se reproducía así. La imagen de Jesucristo ha pasado a la historia del arte de una manera muy similar, hasta Jesucristo Superstar. No hay mucha diferencia entre un icono bizantino del siglo X y el Jesucristo Superstar de los años 70 del siglo XX. Entonces, esa es la parte que tenemos del Cristo evangélico. Del Cristo histórico, si tuviéramos que decir algo sobre él, apartando el Evangelio como si no existiese, ¿qué podríamos decir de él? Pues como te digo, en crónicas que podamos decir, hacen referencia a un personaje más llamado Cristo que llamado Jesús. La más famosa de todas es la historia de los judíos de Flavio Josefo, que tiene dos inconvenientes. Uno, que es relativamente tardía respecto al propio personaje, porque ha pasado casi 2 siglos desde que Jesús tiene esa vida pública. Y la segunda es que puede haber una serie de extrapolaciones, que al texto de Flavio Josefo, a posteriori, se le hayan incorporado otra serie de textos para tratar de ajustar la historia inicial de Flavio Josefo a lo que los cristianos conocemos sobre Jesús. Flavio Josefo era un romano de origen judío. Eso es. Que escribió en tiempos de Nerón, es decir, más o menos un poco después de la época de Cristo, y que hace una referencia a él. No sé, es en Antigüedades Judías, creo, ¿no? Donde aparece. Sí, él lo que ha escrito es una historia del pueblo judío. Después de todo, no es sorprendente si pensamos que estamos en un momento en el que el mundo judío va a provocar una serie de rebeliones que acabará con la famosa represión de Tito en ese territorio, y que entonces hay una curiosidad en el mundo romano por saber quiénes son estos tipos que con regularidad hacen estas sublevaciones. Con todo, algo llamativo es el hecho de que es más conocida la historia de los judíos de Flavio Josefo por el hecho de que a posteriori los judíos y los cristianos tuvieron una gran trascendencia. Es decir, sí, en estos tiempos del siglo I, del siglo II después de Cristo, tenemos una serie de historiadores que escriben sobre otras muchas culturas, pero a los que no prestamos tanta atención porque son culturas que han podido desaparecer, no tener mucha incidencia histórica, y por esas razones por la que en el caso de Flavio Josefo nos parece más importante, porque habla de una cultura, la judía, que sigue estando presente hasta hoy. Bueno, esto de Flavio Josefo es lo que se conoce como el testimonio flaviano, para justificar o decir que, aparte de los evangelios, vamos, que el Jesucristo no es propiamente un personaje mítico o inventado, sino que existió realmente, que hubo una persona que se llamó Jesús en el siglo I después de Cristo, que vivió, que era judío, que vivió en lo que hoy es Israel. Bien. El testimonio flaviano consta de un simple parrafito bastante breve en el libro 20, lo tengo delante de hecho, el libro 20 de Antigüedades Judías. Esto está publicado en el año 93 de nuestra era, el año 93, en el siglo I. Dice literalmente: Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido. El sucesor, Albino, todavía no había tomado posesión. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Esto es, ya he dicho, Antigüedades Judías, año 93. Esto sería la primera mención de Jesucristo, no exactamente contemporánea, porque en el año 93 Jesucristo llevaba ya unos cuantos años muertos, tanto como medio siglo, pero en lo que el testimonio es al que muchos se agarran para decir que Jesucristo sí pasó por este mundo. En realidad, por supuesto que buscando el documento histórico que nos hable del personaje llamado Jesús, por supuesto que Josefo, fuera de los evangelios, sería el primero que hace referencia a este personaje. La cuestión está si necesitamos el aval de Josefo para estar seguros que lo que los evangelios nos van a contar desde el punto de vista histórico sería correcto. O sea, pongámonos en la piel de las gentes que se convierten en cristianos. Somos conscientes de que los cristianos ya están en Roma en los tiempos de Nerón, aunque ahí también hay sus matices,
¿Son cristianos, no son cristianos? En la famosa acusación de si queman o no queman Roma. Entonces, pero sí hay alguien que está siguiendo las creencias de un predicador que viene de Judea. Entonces, ¿lo que nos cuentan los evangelios desde el punto de vista histórico es perfectamente real o es la construcción de una leyenda que engrandece la figura del predicador? Pues posiblemente hay un engrandecimiento de la figura del predicador. Pero sería muy difícil en un lapso de tiempo tan breve, 3 décadas, ser capaz de crear tantos personajes, porque no solamente es Jesús, son sus apóstoles, es Pablo, es un Pablo que se mueve a Roma, es el propio contexto histórico, de ahí la importancia de la figura de Poncio Pilatos, que esta sí está bien documentada en la historia. Entonces, no solamente es la figura histórica de Jesús que nos avala Flavio Josefo, sino que más allá de que podamos matizar mucho lo que dicen los evangelios, habría sido difícil inventarse con tanta realidad alrededor un personaje como Jesús. O sea que no podemos asegurarlo al 100% porque el testimonio, como vemos, es muy breve, pero sí es plausible que Jesús existiese. No necesariamente tal y como nos lo reflejan los evangelios, pero que existiese como persona. Eso es bastante plausible y esa es la razón por la que los investigadores contemporáneos, de los que hablaremos después, se han preocupado por tratar de entender en qué contexto vive Jesús y si ese contexto, hasta qué punto corresponde con lo que nos cuentan los evangelios y hasta qué punto, en ese contraste entre la realidad del siglo I y lo que nos cuentan los evangelios, podemos encontrar atisbos de una persona real. Claro, en esta misma época, cuando se publican antigüedades judías, a finales del siglo I, es cuando se están componiendo los evangelios. Hay 4 que son los canónicos, pero se compusieron muchísimos más en esa misma época. Y es cuando aparece ya la figura de Jesús, entre comillas, mitificada. Es decir, como el fundador de una nueva religión. Eso es. La composición de los evangelios, de la Biblia en general, es bastante compleja. Daría para hacer una contrahistoria muy sesuda. En qué momento los padres de la Iglesia, 4 siglos después, establecen esto es canónico, esto no es canónico. Pero a la larga, cuando uno trata de entender cómo funcionan los evangelios, hemos de pensar que de los 4 aceptados, 2 son de discípulos, en principio, directos de Jesús. Hay 2 que son de discípulos de Jesús. Entonces ya estamos hablando de, hay 2 que pueden ser testigos directos del personaje y otros 2 que no son discípulos directos del personaje. Y la razón es porque lo que tratamos de entender es cómo la gente que pudo haber compartido su vida con Jesús transmite las ideas que han recibido de ellos. Claro, si yo tengo cierta pasión por una persona y luego cuento lo que he vivido con una persona, pues no va a ser exactamente la realidad. Va a ser lo que yo sentí al estar cerca de esa persona y demás. Por eso es porque vamos a encontrar ciertos inconvenientes históricos en los evangelios. No pretendían ser libros históricos tampoco. No pretendían ser libros históricos, pero sí, de alguna manera nos dan un reflejo histórico de cómo era la vida en el siglo I. Lo que es en cierto modo no una biografía completa, pero son biografías de Jesús, que coinciden en algunos puntos, son concomitantes y en otros se distancian. Sí. Los 4 canónicos estoy hablando. Sí. Vamos a ver, el que se diferencia más es el de Juan. ¿De acuerdo? Juan, que posiblemente es a la vez el evangelista y el apóstol, el autor del Apocalipsis, bien, porque los otros 3, el de Mateo, que sí fue discípulo directo de Jesús, el de Marcos y el de Lucas, en principio, y aquí vamos a introducir, yo en la comprensión exegética esta de los evangelios, trabajé mucho con el vicerrector de la Universidad de Belén, el hermano Fergus McArdell, que ya murió, que era el que me explicaba este tipo de construcciones. Entonces el hermano Fergus me decía, en principio consideramos que Lucas repasa a Marcos y a Mateo. Y por eso hay tantas coincidencias entre los 3, porque hay un autor último que hace una especie de edición final para que la cosa se ajuste. ¿El primero de todos cuál es? Es Mateo, ¿no? El primero en escribirse. Bueno, lo que se cree, porque realmente no lo fecharon. No lo fecharon. En principio, los primeros serían los de los apóstoles, que los de los 2 apóstoles directos de Jesús, que son Mateo y Juan, ¿de acuerdo? Solo que en la elaboración de estos, cuando Mateo escribe su evangelio, es posible que a lo mejor Marcos lo aproveche, Lucas lo aprovecha y después el resultado final es una reelaboración que ha salido de la mano de Lucas. Entonces, ¿cuál es el primero cronológicamente? Los 3. Pero el de Juan es distinto. Bueno, es distinto en el hecho de que Juan va directo a la vida pública de Jesús, mientras que los otros 3 sí que hacen referencia a la infancia de Jesús, que es lo que nos trae hoy aquí, porque estamos cerca de la Navidad, cuando Jesús vino al mundo. Bueno, los evangelios luego además lo que decía que es una biografía parcial,
de Jesucristo hablan de momentos de su vida muy concretos, básicamente el nacimiento y la pasión y los años de vida pública. Y en algún caso se puede hablar de cuando tenía 12 años, la discusión con los doctores de la ley en el Templo de Jerusalén, pero ya está, el resto de la vida de Jesús es un completo misterio dentro de los evangelios. No se sabe qué hacía a los 20 años, por ejemplo. Se supone pues que era carpintero o albañil, porque al parecer la palabra está mal traducida. Creo que era teknon, que significa, como estaba en griego por lo menos, que significa constructor, albañil, más que carpintero, pero bueno, que se dedicó a su vida privada. ¿Por qué? Bueno, realmente quizás que no aportaba nada a la revelación. Sí, porque a la hora de elaborar los evangelios, de hacerlos canónicos, de, digamos, Lucas hacer esa edición final, las revisiones de los padres de la Iglesia posteriores, lo que tratan de hacer es que de alguna forma encajen las piezas de los evangelios con lo que se había previsto antes de los evangelios, que tenía que ser el Hijo de Dios. Entonces, vamos a volver dentro de un momento sobre ello. ¿Por qué en los tres evangelios sinópticos se dice que el de Mateo, Marcos y Lucas se dice que nació en Belén cuando posiblemente no nació en Belén? Pues porque tenía que cumplirse una de las profecías. Una profecía, efectivamente. Entonces tenemos que hacer nacer en Belén, aunque no sea del todo cierto. Y que era nazareno. Sí, porque siempre se le conoció como Jesús de Nazaret, porque es de Nazaret. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Jesús habría nacido en Belén? Porque sus padres tienen que ir a cumplir con el censo romano que les obliga a desplazarse a la tierra de sus ancestros. Pero en los tiempos que nace Jesús, los romanos no gobiernan en Judea. Es un reino independiente, el de Herodes el Grande. Es un reino cliente de los que tenían los romanos. Pero independiente, y por tanto no pueden hacer los romanos ningún censo, de modo que no tienen ninguna obligación de bajar a Jerusalén, de ahí que, o de subir, porque en realidad se va subiendo a Jerusalén, y de ahí que es una leyenda que se forja en los evangelios, que es muy hermosa, pero es una leyenda. Claro, los evangelios mezclan hechos seguramente reales con otros directamente inventados para ajustar Hay que tener en cuenta una cosa, que esto uno no suele darse cuenta de primeras. Los evangelios no están concebidos para cristianos, están concebidos para judíos. Y es una narración hecha para judíos. Sí y no, porque pensemos que Lucas, que es discípulo de Pablo, ya son conscientes de que hay que llevar el mensaje a los gentiles. No es exclusivamente para judíos. Entonces, en parte sí que tiene que explicar una serie de profecías que los judíos esperan que se cumplan. Por eso sí hay esa parte que tiene que satisfacer al cliente judío. Y luego sí hay otra parte que va enfocada al resto de los futuros creyentes. Esto nos lleva directos, Alberto, a un tema del que se viene hablando, pues no sé, pero desde hace unos cuantos siglos, por lo menos. Y es qué valor histórico tiene la Biblia, por supuesto, el Antiguo Testamento, pero sobre todo el Nuevo Testamento, que es el que a los cristianos les cae más de cerca. Realmente, de la Biblia se pueden extraer enseñanzas históricas. Es muy curioso porque en el caso de la Biblia, dado que es el libro religioso de millones de personas en el mundo, parece que no es un libro sobre el que podamos discutir. Mientras que hay otro montón de libros que hemos utilizado para comprender el pasado de los pueblos, donde existía una carga mitológica importante, que no nos importa reconocer que hay una carga mitológica en ese tipo de libros, pero es que no estoy pensando en el Popol Vuh de los quichés, estoy pensando en la historia de España de Juan de Mariana. Entonces, Juan de Mariana tiene cierto conocimiento del contexto en el que vive en el siglo XVI y XVII, pero cuando tiene que ir al pasado se mete un montón de mitos y se queda tan a gusto. Y hoy podemos decir, Juan de Mariana tiene que escribir una historia del Reino de España, y si al principio tiene que utilizar mitos, utiliza mitos y no hay ningún problema. Pasado el tiempo lo podemos explicar, está en el contexto en el que él desarrolla su libro y asunto resuelto. Esto es lo que ocurre con la Biblia. La Biblia tiene que, el Antiguo Testamento, explicar al pueblo judío cuál es el origen de ese pueblo, por qué se encuentran como se encuentran, cuál es el futuro que les espera, y pueden apelar a ciertos mitos que no están exentos de sus conexiones con el mundo histórico. Algunos de esos mitos que aparecen en el Antiguo Testamento aparecen en otros libros sagrados de otras civilizaciones de esa misma zona. Sí, incluso previas. O sea, toda la influencia, ya lo vimos aquí cuando hicimos la contrahistoria sobre Israel. El diluvio, por ejemplo, aparece en otras narraciones míticas. Eso es, en el poema de Gilgamés, en el poema de creación babilonio. Todo lo que se está haciendo es bebiendo de esas otras fuentes. Entonces, hemos de ser capaces de entender cuál es el mensaje de fe que puede encerrar un libro como la Biblia, y después cuáles son los datos históricos que la Biblia nos puede aportar, siendo conscientes de que no fue escrito como un libro de historia científica del siglo XXI y que por tanto tendrá
sus contradicciones, tendrá ciertas exageraciones, tendrá cierta confusión a la hora de explicar algunos datos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Que hay contradicciones entre los evangelios? Puede haberlas, porque, de nuevo, no son notarios que estén dando fe de un hecho contrastado sin ningún problema. Son, en principio, los apóstoles de Jesús que quieren transmitir a los nuevos seguidores que no han tenido ocasión de conocer en persona a Jesús qué es lo que ellos sintieron, qué es lo que ellos vieron, cómo ellos intentaron entender al personaje. Claro, pero es que aquí hay que diferenciar algo fundamental, y es que el hombre antiguo, el hombre de hace 2000 o 2500 años, no funcionaba como nosotros en ese aspecto, no distinguía muy bien el mito de la realidad, o no le importaba, por lo menos. Pero, es decir, pero hoy sí estamos muy atados a distinguir la magia de lo que no lo es, y aun con todo sigue habiendo mucha propensión a las explicaciones mágicas de las cosas. Y a las explicaciones míticas. Míticas. O sea, en cualquier nacionalismo que se precie se basa en una cantidad de datos míticos que con datos reales le puedes desmontar y no importa. Ya en su constructo mental ha decidido que ese mito es el válido y adelante con ello. O sea que son diferentes porque son gentes de hace 2000 años y por tanto ha habido una evolución en muchos campos, pero no son tan distintos de nosotros en el hecho de que hoy muchos de nosotros seguimos aceptando una serie de mitos como el fundamento, pero no estoy hablando solamente del nacionalismo. En el terreno del mundo liberal en el que nos movemos. Los hombres nacen libres. Pues no, la libertad es un constructo social. Correcto. Entonces, no es un derecho natural que baja de no sabemos de dónde y existe y no. Es un gran consenso que hemos alcanzado, que todos somos iguales. Que evoluciona, que cambia, que se modifica. Entonces, y sin embargo, hay mucha gente muy sesuda, con las ideas muy claras, que parte de ese mito del derecho natural que es la libertad. Sí, efectivamente. Esto a veces no nos damos cuenta porque lo tenemos interiorizado. Somos gente de nuestra época, lógicamente, y damos por hecha la democracia, cuando en otras épocas de la historia hubiera sido algo inconcebible, como que la democracia o el hecho mismo de la igualdad ante la ley. Uh-huh. Hace solo 4 siglos hubiera parecido un disparate, como que la igualdad ante la ley. No. Uno es hijo de donde viene y no hay más. Y tiene su fuero particular. Y en cambio para nosotros es la base precisamente porque nos hemos criado ya en este líquido ambiente. Pues los judíos del siglo I antes de Cristo y después de Cristo, es decir, en la época en la que nació Jesucristo, tenían sus propios consensos también. Y uno de ellos era, por ejemplo, que la Biblia era palabra de Dios y que no había... Y por lo tanto, cualquier cosa que viniese después tenía que ajustarse a lo que estaba ahí escrito. O sea, el consenso en el caso de los judíos con el Antiguo Testamento es que es la base moral y legal sobre la que construir tu vida social y tu vida espiritual. Y sigue siéndolo para la mayor parte de los cristianos ya la Biblia en su conjunto. Desde ese punto de vista, pues podrá seguir siendo una lectura edificante para aquellos que buscan respuestas, ya digo, en el aspecto moral, en el aspecto espiritual. Desde el punto de vista histórico, pues habrá que ir siendo capaces de entresacar entre la información que nos dan cuál es la que nos puede servir para avalar los hechos históricos que narran. Que si nos pasamos a la vida de Jesús nos encontramos con la misma historia que en cualquier otro punto de la Biblia. En el caso de la vida de Jesús, la clave es Poncio Pilato. Prácticamente de todo lo que vamos a encontrar en los evangelios, más allá del contexto histórico en el que se mueven. Entonces estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando del templo, estamos hablando de las diferentes regiones de lo que hoy es Israel, ¿de acuerdo? Samaria, Galilea, Judea. El personaje histórico clave es Poncio Pilato, porque ya digo, de Poncio Pilato sí tenemos más información que además sí nos sirve para decir, en efecto, lo que en principio sabíamos de Jesús se ajusta más o menos a lo que sabemos de Poncio Pilato. Claro, pero Poncio Pilato es un personaje histórico del que tenemos fuentes, que nos informan de él, tanto desde el punto de vista histórico como el evangélico, porque realmente Poncio Pilato, si no llega a ser por los evangelios, hubiese pasado desapercibido. No lo sé, algún especialista de la historia de Roma en esa zona lo conocería y poquito más. En cambio es el gobernador romano más conocido, con diferencia. Sí, porque como él hubo muchos antes, habrá muchos después, pero es el más famoso por ser la persona que gobierna en ese momento cuando crucifican a Jesús. Y de Poncio Pilato sí sabemos. Sí. Al margen del Evangelio, quiero decir. Sí, sabemos. No es que tengamos una cantidad de información espectacular, pero sí hemos encontrado inscripciones, sí hay alguna referencia en textos históricos a la existencia de Poncio Pilato. Incluso más o menos sabemos cómo se mueve políticamente. Poncio Pilato llega hasta el cargo por el que llega por recomendación de Sejano, que era el prefecto del pretorio de Tiberio.
Sejano cayó en desgracia con Tiberio en el año 31 y entonces Poncio Pilato tiene que hacer una serie de movidas para seguir cayéndole bien al emperador y no perder no solamente el puesto sino la cabeza, y a lo mejor es ahí donde encaja la muerte de Jesús. De hecho, tengo aquí una en Cesarea, que estaba en la costa de lo que hoy es Israel, un puerto que había, más o menos entre lo que es hoy Tel Aviv y la ciudad de Haifa, había una ciudad romana, una ciudad portuaria. Bueno, pues ahí se encontró en el teatro de Cesarea se encontró una inscripción que dice textualmente en latín: Tiberieum Pontius Pilatus prefectus ludae refecit. Es decir, que este teatro lo rehizo el prefecto Poncio Pilato de Tiberio, ¿se entiende? El emperador Tiberio, que es la época en la que Jesucristo fue crucificado. Uh-huh. Porque si nos atenemos a la cronología del Evangelio, Jesucristo nace en tiempos de Octavio Augusto y muere en tiempos de Tiberio. Eso es. Cesarea es un sitio arqueológico espectacular. Quien no haya tenido ocasión de verlo, sin duda es una de las paradas obligadas cuando uno va a Tierra Santa. Espectacular porque incluso el puerto se conserva debajo del mar, pero el agua suele ser bastante transparente y desde lo alto se puede ver todavía el puerto. ¿Y eso porque ha sido por un terremoto o algo así? Hay en Grecia una una ciudad antigua sumergida en el Peloponeso. ¿Por qué en el caso de Cesarea? Pues no sé si ha habido una subida del nivel del mar o sencillamente lo que estamos viendo es la base del puerto y todo lo que quedaba por encima ya se vino abajo por abandono y por el paso del tiempo. Pero digo, la ciudad es verdaderamente espectacular, es un sitio que merece la pena visitarlo. Hay que decir una cosa aquí importante. Alberto residió en Israel. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Estuve viviendo un año. Estuviste en Jerusalén, ¿no? En Jerusalén, sí. Y conoce bastante bien Tierra Santa, porque yo solo he estado de visita. De visita, además, cualquiera que haya estado por ahí ya sabe que uno va como le llevan de un lado a otro, casi como si fuese ganado, ¿no? Te van llevando de un sitio a otro los guías locales, en que tú has tenido tiempo de disfrutar de aquello con pausa. Pues como te decía, aparte del tiempo que pasé con el hermano Fergus en Belén, tenía una actividad muy curiosa, y es que los fines de semana, con el que por entonces era el director de l'École Biblique, el dominico Marcel Sigrist, hacíamos visitas para el cuerpo diplomático, cooperantes y demás franco-español. Entonces yo hacía la traducción. El padre Marcel le explicaba las cosas en francés y yo las traducía al español. Eso me permitió pasar mucho tiempo con el padre Marcel, visitarle a menudo en el l'École Biblique, y también me fue dando una serie de referencias de hallazgos arqueológicos, qué encaja, qué no encaja con lo que conocemos de Jesús y demás. Porque al final, a falta de más fuentes escritas, a ver, centrémonos antes de nada, en el siglo I la gente no tenía documento nacional de identidad ni tenía pasaporte. Podríamos decir que todos eran unos indocumentados en sentido estricto. Los seres humanos hemos sido todos unos indocumentados hasta hace muy poquito tiempo. Es decir, que todo lo que podemos saber de alguien que pasó por el mundo hace 2000 años es las inscripciones que queden o los textos que queden, nada más, punto. Y a partir de ahí ya empieza el trabajo de la arqueología. Por lo tanto, la arqueología bíblica aquí no es que sea importante, es que es fundamental. Sí, y además es fundamental cuando quien la aborda, quizás también ya fallecido, el padre franciscano Michel Pichirilo, es uno de los grandes referentes. Estoy seguro que si entre nuestros escuchas hay alguien que conoce de arqueología bíblica, indudablemente conocerá al padre Pichirilo. El hecho de que sea franciscano implica que está actuando desde su fe. Es decir, es alguien que tiene que, entre comillas, esforzarse a ir más allá de lo que su fe le empujaría a hacer para tratar de entender la realidad en la que se encuentra. Con el padre Pichirilo escribimos un libro juntos hace mucho tiempo sobre Hebrón. Él había hecho numerosas excavaciones. El Monte Nebo es la más famosa, pero trabajó prácticamente en toda Tierra Santa. Entonces, en el caso de Hebrón, está la tumba del patriarca, la tumba de Abraham. Sabemos que lo que hoy visitamos como tumba del patriarca es una de las grandes construcciones que hace Herodes el Grande, el que está reinando cuando nace Jesús, como otras muchas de las grandes construcciones de Herodes que están por toda Tierra Santa, que los cruzados de la Edad Media, franceses, de origen francés, inglés y demás, malinterpretaron, convirtieron en todo tipo de cosas extrañas. Y entonces lo más divertido del padre Pichirilo es que él siempre me decía: cualquier cosa que un cruzado te diga que es de los tiempos de Jesús, ten por seguro que es de Herodes. Bueno, aparte de Flavio Josefo, hay una segunda fuente histórica documentada, que es de otro autor bastante más famoso, otro autor romano, muchísimo más famoso que
que Flavio Josefo, de hecho un autor que todos los que estudiamos latín en tiempos tuvimos que traducir con gran dolor de nuestro alma porque era especialmente difícil. Me refiero a Tácito, ¿tú te acuerdas de las traducciones de Tácito? Que eran el coco de las clases de latín, porque Alberto y yo somos de la época en la que tuvimos que cuadrarnos así 4 años de latín. Segundo de BUP, tercero de BUP, COU y primero de carrera. ¿Te acuerdas? Todavía en la carrera de historia se estudiaba latín. Creo que ahora ya no se hace. Bueno, en los anales de Tácito tengo delante el texto, porque para esto me he documentado bien. Aquí, claro, estamos hablando de cosas que sucedieron hace tiempo y que tenemos muy poquita cosa escrita. En los anales, que son del año, en torno al año 115, ya del siglo II después de Cristo, hay un pasaje en el que dice Tácito, dice literalmente, bueno, al menos lo que nos ha llegado hasta nosotros, os lo leo en castellano, que lo escribió lógicamente en latín. Llamados cristianos por el pueblo, Christus, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Aquí ya vemos que nos lo encuadra históricamente Tácito, nos dice vivió en tiempos de Tiberio, durante el reinado de Tiberio. Tiberio reina si Augusto murió en el año 16, creo, reina hasta el año 37, si mal no recuerdo, o 38 por ahí, hasta que llega Calígula, es decir, dentro de esos 20 años, y le ejecutó uno de sus procuradores, Poncio Pilato. Y a partir de aquí se tiene que construir el resto. Esto es todo lo que tenemos. La importancia es que el texto de Tácito hace referencia al incendio de Roma. Correcto. En los tiempos de Nerón. Que han pasado del incendio de Roma más de medio siglo, cuando escribe esto Tácito. Sí. Entonces, es muy curioso porque ya digo, el incendio de Roma es muy debatido. Roma sufría incendios constantemente. La arquitectura más popular romana era toda de madera. La gente en invierno se calentaba con leña y con carbón, entonces aquello era muy fácil de que prendiera fuego. Entonces, sí hay historiadores que se preocuparon de un supuesto gran incendio en los tiempos de Nerón, que le habilita un espacio para crear la Domus Aurea, y hay otros historiadores que hablan de Nerón y que no hacen ninguna referencia al incendio. Entonces, hay esas polémicas sobre hasta qué punto fue tan trascendente. En cualquier caso, en efecto, Tácito, dentro del relato sobre el incendio de Nerón, es cuando hace referencia al hecho de que entre los acusados de haber provocado el incendio tenemos a estos seguidores de Cristo. De nuevo, estamos con esa interpretación confusa del mundo romano, de que no tiene muy claro qué son estos cristianos respecto a los judíos, son los mismos, son primos, cómo funciona la cosa. Pero si nos vamos, fíjate una cosa, Alberto, si nos vamos al texto al que acabo de leer, que todos tenemos presente, vemos que en el año 115 han pasado ya 100 años de que Jesús de Nazaret pasase por este mundo. Él lo comenta como algo puramente anecdótico. Unos tipos llamados cristianos, porque toman el nombre de un tal Christus, que fue ajusticiado en tiempos de Tiberio, que claro, a Tácito Tiberio le pilla pues como a nosotros, no lo sé, Alfonso XIII, una cosa así, un siglo antes, una cosa lejana que él por supuesto no ha visto, que lo ajustició nuestro gobernador allí, tal Poncio Pilato, en tiempos de Tiberio, como si no tuviesen apenas importancia. Y si no que no la habían tenido en tiempos de Tiberio, pero tampoco la tenían ya en el 115 después de Cristo. No, aquí hay que tener muy claro que nosotros tenemos conciencia de todas estas pequeñas historias de los cristianos en los tiempos de Nerón, en los tiempos de Domiciano, las persecuciones de Trajano, porque después el cristianismo fue exitoso. Si el cristianismo no hubiera sido exitoso, pues estos detalles habrían quedado en manos de algún hiperespecialista diciendo, pues fíjate, entre las religiosidades de origen oriental que hubo en el Imperio Romano, había una de un tal Cristo. Pero como fue exitoso, es por lo que nos detenemos a analizar y a escrutar hasta el último párrafo de lo que nos está contando aquí Tácito. En cualquier caso, con lo que yo decía antes, más allá de que prácticamente solo Flavio Josefo y Tácito nos cuentan algo de este Jesús, lo que queda claro es que hay un personaje que aquí Tácito está haciendo referencia, un tal Cristo, que tiene seguidores. De ese personaje tenemos una serie de textos que son los evangelios, que no podemos leer al pie de la letra como si fuera un documento histórico contemporáneo, pero que indudablemente nos reflejan la existencia de alguien que tuvo una influencia importante en su tiempo por el mensaje que transmitió. Me comentabas antes, Alberto, que la clave de todo esto era Pablo de Tarso, es decir, San Pablo. El tema de San Pablo se ha dicho de todo sobre él. Creo que después de Jesús es de quien más se ha escrito en el cristianismo, quiero decir. Muchos incluso hablan de que el cristianismo se lo inventa realmente él, no el propio Cristo. Hombre, hemos de pensar que lo que conocemos de Jesús a través de los evangelios, sus sermones, sus prédicas, a la larga es ese mensaje no siempre evidente que sus apóstoles recogen en esos evangelios.
mientras que Pablo sí trató de ser mucho más didáctico a través de sus epístolas. Digamos que decidió convertir lo que podían ser un montón de metáforas más o menos complejas en algo muy pedagógico, que inmediatamente se podía decir cómo resolvemos un problema de sacerdocio, cómo resolvemos un problema de matrimonio, cómo resolvemos un problema de convivencia entre judíos y gentiles. Entonces, Pablo es el encargado de hacer esas instrucciones que facilitan la creación del cristianismo. Bueno, Pablo, son 13 las cartas, seguramente hubo más, pero son 13 las 13 las que nos han llegado y las que en su momento decidieron que eran las que iban a conformar lo que era la Biblia o el Nuevo Testamento. Estas 13 epístolas se escriben después, lógicamente, de la muerte de Cristo, mucho después, es más, ya a finales del siglo I, y bueno, a finales no, a mediados del siglo I, porque Pablo de Tarso creo que murió en el año 67, una cosa así que bueno, lo puedo mirar, en el 67, efectivamente. Sí. Bueno, y esto se las dirige, son cartas dirigidas a comunidades cristianas o algo parecido. Sí, la dirige a esas comunidades que él va visitando en su recorrido de prédica, donde ha ido llegando la influencia de los seguidores de Jesús, que han marchado desde Jerusalén, que han ido contando, pues conocimos a esta persona, nos dio este mensaje, quizás como modo de vida alternativo, porque además ya estamos hablando de comunidades donde muchas de partida podían ser judías, digamos que es una variante del judaísmo lo que están tratando de llevar a cabo, y otras que ya son de gentiles, donde no tiene por qué haber esa base judía para poder hacerlo. De hecho, entre las cartas tenemos, de las 13 cartas que decía antes, tenemos 2 a los corintios, otras 2 a los tesalonicenses, la ciudad de Tesalónica, en la actual Grecia, tenemos otra a los gálatas, lo que era Galacia, que está en la actual Turquía, otra más a los efesios, es decir, la ciudad de Éfeso, que era una ciudad muy importante en Asia Menor. Como vemos, eran comunidades que se habían constituido, pero no en Palestina. No, porque son no en Judea, vamos. Eso es, son de estas comunidades donde a partir de los apóstoles de Jesús que comienzan a explicar lo que Jesús les ha contado, saliendo del territorio de Judea, van en principio convirtiendo otras comunidades de tradición mosaica, la tradición de Moisés, van convirtiéndolas a esta nueva forma de ver la tradición del Antiguo Testamento, y otras que son directamente gentiles. Cuenta Paul Johnson en su Historia del Cristianismo, un libro que recomiendo encarecidamente porque es muy bueno, que realmente los judíos, siempre hubo judíos fuera de Judea. Antes de que los romanos arrasasen la ciudad, en el año 70, ya existía una diáspora. Ya había judíos en Roma, ya había judíos en Asia Menor, había judíos por todo el Imperio Romano, y que estas primeras comunidades se habían constituido previamente, que eran gente o judía directamente o de tradición judaica que vivía por las principales ciudades del imperio, como podía ser el caso de Éfeso. Estaríamos ante una situación parecida a la que ocurre en el siglo XVI con la Reforma y la Contrarreforma. En realidad, cuando primero Lutero y después el resto de predicadores protestantes van difundiendo la Reforma, no es que tengan que convertir gente que no conoce el cristianismo, lo que hacen es convertir a católicos. O sea, señores, ustedes hasta ahora han abrazado la Iglesia Católica, pero nos hemos dado cuenta en una lectura más minuciosa de San Pablo que hay ciertas cosas que la Iglesia Católica está haciendo mal y que el camino correcto es este. Entonces, de la misma forma que la mayor parte de los protestantes son antiguos católicos convertidos a una nueva forma de entender el cristianismo, lo que está ocurriendo aquí en las cartas de San Pablo es que va convirtiendo antiguas comunidades judías a una nueva forma de entender de partida al judaísmo que con el tiempo se convertiría en el cristianismo. Entonces, Pablo lo que tenemos que es un tipo que tampoco ha nacido en Judea, él es de Tarso, que está en la actual Turquía, al sur de la actual Turquía, bueno, es del Levante, no muy lejano, pero sí es de una familia judía. Entra en contacto con los apóstoles de Jesús, recibe la revelación de ellos y a partir de ahí elabora un relato. Es decir, en cierta medida se podría decir que él crea al Jesús que llega hasta nosotros. Hemos de recordar que aparte de su origen judío es ciudadano romano, esto es importante, porque entonces digamos que le van a escuchar mejor los romanos. Da igual que sean de tradición judía o otras tradiciones, no es lo mismo escuchar a un señor que es un pobre pescador de una región llamada Galilea, que no sé muy bien lo que es, alguien que apenas habla griego, etc. Eso es, alguien que habla una de las lenguas propias del imperio, que es un ciudadano, que por tanto tiene un puesto en la escala social más destacado. Entonces, cuando él comienza a entender el mensaje de Jesús, considera que tiene que difundirlo de una forma más pedagógica,
para que sea más fácil de entender por aquellos otros, primero ya digo judíos y después gentiles, que no terminen de entender, bueno, ¿y qué diferencia hay entre lo que nos había dicho Moisés y lo que está contando este tal Jesús? Y difundirlo en griego, que era la lengua franca de esa zona del mundo. Y difundirlo en griego, porque eso va a facilitar que llegue a mucha más gente. Y luego tiene, además, que convencer a los propios apóstoles de que el mensaje de Jesús no es solo para los judíos. Que es el famoso concilio de Jerusalén, el primer concilio de Jerusalén, donde en efecto se abre ese debate de ¿esto es un mensaje exclusivamente para judíos o no? Y es el momento en el que nace el cristianismo, porque hasta entonces había sido una secta judía más. Sí, hasta entonces Jesús es otro rabino, es otro intérprete de la ley de Moisés. O sea que los que dicen que San Pablo inventa, entre comillas, el cristianismo están en lo cierto. Sin San Pablo el cristianismo nunca hubiese nacido. Sin San Pablo habría sido mucho más difícil. Al tener todo ese corpus didáctico que San Pablo crea, pues, insisto, podría haber pasado como una doctrina oriental más o menos exótica y exotérica, pero gracias a Pablo se convierte en algo que es asumible como forma de vida. Claro, para eso él nunca llegó a conocer a Jesucristo, él nunca tuvo contacto con él y tiene que fiarse de lo que le están contando. De ahí la importancia, porque Lucas es un discípulo de Pablo, no es un discípulo de Jesús, la importancia de Lucas a la par de Pablo, tomando nota de todo lo que pueden recoger de los discípulos de Jesús o de los discípulos. Por eso decía antes, en principio, según la corriente de exegetas de la Biblia, los tres sinópticos, los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, al final, la edición final es de Lucas, que es el que ajusta que los tres funcionen bien. Los Hechos de los Apóstoles también los escribe el propio Lucas. O sea, digamos que lleva un cronista a la par, Pablo, que trata de recopilar todos esos elementos que permitan decir, bueno, ¿qué sabemos de Jesús? Y aquí, una vez más, hemos de ponernos en la piel de la gente del siglo I que han vivido al lado de una persona que han considerado espectacular, sorprendente, y que tienen recuerdos de ella. Y entonces, que 30, 40 años después tienen que ir transmitiendo esos recuerdos a la gente. Pero tú, ¿cómo lo viste? ¿Qué hablaste con él? ¿Qué os contaba? ¿Dónde vivía? ¿Cómo era? Entonces, si nosotros en 2019 tuviéramos que hacer esa construcción histórica, si yo me pongo a redactar la historia de un personaje que murió en 1980 buscando agentes que vivieron con él y que a partir de su memoria me cuenten, pues indudablemente puede haber lagunas, puede haber contradicciones, puede haber olvidos, puede haber exageraciones. Claro, de ahí que una de las claves en el cristianismo, aparte del propio San Pablo, fue fijar el relato. Sí, y no fue algo inmediato, o sea, tarda 4 siglos hasta que sea canónico lo que hoy tenemos como Nuevo Testamento, con los padres de la Iglesia ahí discutiendo qué entra, qué sale, qué carta entra, qué carta sale, qué evangelio no aceptamos, cuál no. Claro, y eso incluye la propia conformación de la figura de Jesús. Sí, por supuesto. No es que vaya a modificarse de forma espectacular a partir de algún evangelio apócrifo. De vez en cuando aparece algún relato, sobre todo literario, del evangelio apócrifo que nos tuvo en cuenta y nos da la verdadera clave de la vida de Jesús. Para el mensaje salvífico de Jesús no va a modificar mucho. Para cuestiones históricas podría modificar, pero es que son dos cuestiones diferentes. Una cosa es que Jesús traiga un mensaje de fe y otra cosa es que nosotros hoy estemos hablando de la historia de Jesús. Claro, cuando los evangelios quedan fijos ya 4 siglos más tarde, para entonces... la figura de Jesús queda francamente lejos en la historia. Es como si estuviéramos hablando ahora de alguien que vivió en el siglo XVII o en el siglo XVI, una cosa así. Y estuviéramos construyéndolo. ¿Y con qué nos quedamos de él? Entonces, claro, ahí es importante el hecho de entender que cuando se construye ya la parte canónica del Nuevo Testamento, estamos hablando de una iglesia, entre comillas, triunfante. O sea, ya ha sido muy aceptada por el Imperio Romano, ya tienen una cuota de poder, ya me puedo permitir el lujo de esto lo quito, esto lo pongo, cuál es el tipo de mensajes que quiero transmitir desde una situación de poder que no teníamos en el siglo I. Y es cuando aparece la iconografía, que no aparece hasta ese momento. Bueno, es una iconografía muy curiosa, realmente muy, muy llamativa, por el hecho de que no corresponde a lo que nosotros tenemos hoy en nuestra mente. Entonces, la cruz es un símbolo de los cristianos hasta cierto punto. O sea, cuando Jesús muere crucificado... Ellos al principio utilizaban el pez, ¿no? Por eso, cuando muere crucificado es una pena de muerte propia del mundo romano que no tiene ningún valor, porque te pueden crucificar no solamente por ser Jesús, crucificar a todo el mundo. Bueno, le crucificaron con 2 ladrones. Sí, pero a lo que voy es que si te hubieras puesto la cruz como símbolo en el siglo I, en el siglo II, pues nadie lo habría entendido. Habría dicho, pues, un pillín más al que atrapó el emperador y se lo cargó. Entonces, hoy la cruz es la simbología más fuerte del mundo cristiano, no lo era en el siglo I, no lo era en el siglo V. Pero llama mucho la atención, por ejemplo, la imagen del crucificado, que en la cruz aparezca Jesús, es relativamente tardío. O
sea, van a pasar 8 o 9 siglos antes de que empecemos a encontrarnos crucificados. ¿Por qué? Porque esta iglesia que toma cierto poder en el Imperio Romano, con las invasiones germánicas, da un paso atrás, llegan pueblos que ya no son pueblos cristianizados, que vienen desde un mundo pagano completamente diferente al del mundo romano, a los que tienen que darle un mensaje positivo. O sea, no van a decir, mira, vamos a seguir a una religiosidad donde nuestro máximo representante es un tipo que murió en la cruz. Entonces uno diría, pues qué Dios más poco poderoso, si se deja atrapar y se deja matar. Entonces, la cruz, con el crucificado puesto en los maderos como iconografía, es algo tardío. Estamos hablando de los siglos 9, 10, 11, para que se consolide, y ya es algo aceptadísimo. En los siglos 11, 12 en adelante siempre habrá crucificados. Ya es cuando aparece, pero por ejemplo en las catacumbas antiguas es algo que se ve muy poco. Por eso, porque no es una iconografía que fuera comprensible para un romano. O sea, ¿por qué una cruz? Claro, volviendo al tema de los evangelios de las cartas de Pablo, ahí es donde Pablo insiste que la clave de todo esto consistía en la resurrección. O sea, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe no tendría sentido. Sí, por supuesto. O sea, la clave es que él dice, como hijo de Dios, puedo volver a la vida después de la muerte. Entonces, como yo vuelvo a la vida, vosotros podéis volver a otra vida. Y es donde está la base de la revelación cristiana. Porque de otra manera, si le quitas esto, la vida de Jesucristo no hubiera pasado no hubiera pasado nunca de ser un reformador más de los muchos que había, que aparecían periódicamente dentro del seno del judaísmo. Por eso es porque los musulmanes le tienen como un gran profeta, porque los musulmanes ya no entran en la cuestión de la resurrección, pero son conscientes de que están frente a alguien que tiene un mensaje salvífico importante. Encarnado en la misma resurrección. No, en el caso de los musulmanes no. Quiero decir que los musulmanes aceptan a Jesús como un gran profeta porque trae ese mensaje de renovación, de la espiritualidad y demás. Asumiendo todo lo que les precedió. Eso es. Entre ella la propia revelación judía, ¿no? En el caso de los cristianos lo que sí sucede es que se asume como propia la revelación judía. No olvides que la Biblia tiene dos partes. Una de ellas coincide con la de los judíos, que es el Antiguo Testamento. Lo que diferencia a los cristianos es el Evangelio, la buena nueva, que básicamente orbita en torno a Jesús, porque están los evangelios, más luego las cartas, etcétera, pero todo relacionado con esta figura, de la que, bien, evidentemente los que escribieron los evangelios podían haber tenido una constancia o directa o indirecta, seguramente más indirecta, pero a partir de ahí todo se construye de oídas. Sí, todo se construye de oídas, en una selección manifiesta de los mensajes que consideran más importantes para la construcción de una moral. Sobre lo que había dejado San Pablo. Sobre lo que ha dejado San Pablo y su discípulo Lucas, que son los que están ahí levantando testimonio de las gentes que han podido conocer a Jesús o han podido conocer a discípulos de Jesús. Y sobre ella se construye no solo la iconografía propiamente, la cruz, etcétera, sino también la imagen que tenemos de él. Lo que he dicho antes, un hombre joven, con barba, el pelo largo, etcétera, que se ha ido transformando, pero solo levemente. Los iconos bizantinos de la Edad Media son muy similares a la manera en que se representa hoy. Realmente no tenemos ni idea cómo sería Jesús, pues se entiende que como un judío del siglo I después de Cristo. Un Galileo. Un Galileo. Sí, bueno, no sería muy diferente, ¿no? Ajá. Pero en cambio ha pasado a la historia así. Uh-huh. ¿Cuándo se fija esa imagen gráfica o fotográfica, mejor dicho, de Jesucristo? Esto no es en tiempos de Pablo, porque no se le retrata entonces. No, porque, ya digo, todo esto se va a quedar fijo cuando se convierte en una iglesia triunfante, cuando está vinculada al Imperio Romano, cuando Santa Elena, la madre de Constantino, acude a Tierra Santa a buscar los restos de las reliquias. Entonces hay que empezar a fabricar todo un imaginario en torno a esta figura, porque en realidad, si Pablo es quien fija la doctrina, Santa Elena es quien la convierte en popular. Porque claro, la madre del emperador se preocupa por estos cristianos, cómo funcionan estas cosas, qué ocurre, dónde está la tumba, dónde está la cruz, dónde fue crucificado. Entonces todo esto lo que... ¿Dónde está el pesebre? ¿Dónde está el pesebre? Todo esto lo que reclama es un imaginario que se pueda absorber por los ojos. Claro, aquí entraríamos ya en la materia propiamente navideña. Hoy se puede visitar el lugar donde nació Cristo. Donde se considera que pudo supuestamente nació Cristo. Eso es. En la ciudad de Belén, que está en la zona de la Autoridad Nacional Palestina, muy cerquita de Jerusalén, eso sí. Sí, la última casa de Jerusalén, linda ya, o sea, ahora tienen un muro entre medias, pero sin el muro que creó el Estado de Israel, la última casa de Jerusalén pegaba con la primera casa de Belén. Básicamente una ciudad dormitorio
hoy por hoy, vamos. Ya digo, si no hubiera habido el muro, habría sido una ciudad, habría sido ya un barrio de Jerusalén. De hecho, se hace en la propia Belén, se celebra la Navidad, hacen sonar las campanas famosas del villancico, etc. En diferentes días, recuerda, no ese mismo día de Navidad para los ortodoxos griegos que para los armenios. Correcto, van con un desajuste del calendario. Ajá. Bueno, el tema este de la Navidad lo celebramos el día 25 de diciembre. Bueno, mejor dicho, la Nochebuena es el 24 de diciembre, que es, bueno, estamos prácticamente en ella. Lo mismo estáis escuchando la contrahistoria el mismo 24 de diciembre, que sería, por cierto, una fecha idónea para escuchar una contrahistoria como esta. ¿Cómo sabemos que fue el 24 de diciembre? En una palabra. Exactamente la noche del 24 al 25 de diciembre. ¿Esto cuándo queda fijado? En realidad no lo sabemos bien. Esto forma parte de todo este proceso de cristianización, de fiestas previas al mundo cristiano. Entonces, ¿por qué se optó por esa fecha? Es la fecha del solsticio, más o menos. Sí, esa es una razón que nos permite cristianizar una fiesta pagana. Aquí habría que preguntarse, ¿San Pablo celebró la Navidad alguna vez? Posiblemente no. Posiblemente no, porque en ese momento no era trascendente el momento del nacimiento de Jesús. Incluso hoy, para la mayor parte de los peregrinos que ocurren a Tierra Santa, el lugar donde sí o sí hay que estar es en el Santo Sepulcro, donde muere y resucita, y no es tan necesario llegar a Belén. Es cierto que la propia inestabilidad política entre Israel y Palestina no favorece la visita de Belén. En la noche de la Navidad católica es relativamente sencillo llegar a Belén, el resto del tiempo hay que cruzar los controles del muro y no siempre son agradables. Pero hasta hoy, cuando uno pasa tiempo en Belén y en Jerusalén, descubre que todo pío peregrino que acude inevitablemente quiere ver el Santo Sepulcro. Y la capilla de Natividad, si puedo llegar a verla, la veo, y si no puedo llegar, pues tampoco me preocupa tanto. Bueno, Santa Elena, una de las cosas que hizo fue crear una industria que se mantiene hasta nuestro tiempo, que es la de los santos lugares. Sí, además de una forma totalmente, entre comillas, aleatoria, porque ella genera una serie de espacios donde considera que tiene que ser y pues ahí vamos. Y esto todo lo hace en el siglo IV. Y va fijando los sitios donde se produce, bueno, y las reliquias, por supuesto, porque ya se trae las reliquias de la Pasión. Lo hace en el siglo IV en un momento en el que la ciudad de Jerusalén se ha modificado de forma sustancial porque Adriano ya ha reconstruido la ciudad con la nueva ciudad de Alia Capitolina, desplazando la ciudad previa. Entonces, claro, la realidad geográfica que se va a encontrar Santa Elena a comienzos del siglo IV difiere de la realidad geográfica que pudo vivir Jesús, porque por el camino Adriano ha rehecho la ciudad. Y es en ese momento cuando se fijan los evangelios canónicos, cuando la Iglesia se estataliza. Eso es. Cuando se convierte en la religión del Estado y necesita mucha más concreción. Sí, cuando se convierte en uno de los poderes claves del imperio. Bueno, el emperador lo que buscaba, el emperador Constantino, era eso mismo. Buscaba un aliado fuerte para asegurarse su trono. A pesar de que, como comenté aquí en una contrahistoria, la cantidad de cristianos en el Imperio Romano, en el momento en el que se produce el edicto de tolerancia, no alcanzaba el 30%. Pero no importa, es el momento en que encuentras, nos ocurre hoy en día. O sea, ¿cuánta gente apoya este feminismo radical en el que vivimos hoy? Posiblemente es un porcentaje mínimo, pero hace mucho ruido. Entonces, claro, todo ese ruido que generan da la sensación de que tienen una implantación y un poder notable. Lo mismo está ocurriendo a Constantino. Constantino en el siglo IV no es consciente de cuántos cristianos tiene, pero sabe que hace mucho ruido. Y luego que el paganismo antiguo ha entrado en crisis en aquel momento. Y se va en esa dirección, porque no es la única religión que aparece con mucha fuerza. El mazdeísmo, por ejemplo, que venía desde Oriente Medio, también entra con muchísima fuerza. El propio Constantino era mitraísta. Ha entrado en crisis porque el modelo del principado que había establecido Octavio y la religiosidad en torno a ese principado ha entrado en crisis. O sea, ya ha pasado Diocleciano, ya ha hecho su reforma hacia el dominado, ya hay un sistema político diferente donde toda la estructura religiosa previa ya no funciona. Claro, en la estructura religiosa previa el emperador es un hombre divinizado en un conjunto de divinidades importante, pero es que los emperadores durante el siglo III se han ido cambiando cada año de un emperador distinto. Entonces, ese modelo religioso no funciona, ya no tiene éxito. O sea, ¿cómo puedo confiar en un tipo que me han dicho que es Dios y mañana los pretorianos lo van a matar? Entonces, claro, se buscan alternativas religiosas donde haya figuras de poder que sean capaces de decir, oye, confía en mí, que yo te acompaño el resto de tu vida. Y ahí es donde el cristianismo se termina llevando el gato al agua, nunca mejor dicho. Eso es. Porque de esas religiones
que durante los primeros siglos de nuestra era tuvieron muchísimo éxito hasta en la propia Roma. Es decir, que el mismo emperador las profesaba, la única que subsiste es la cristiana. Sí, podrían haber triunfado otras, pero con esa misma imagen de hay un Dios poderoso en el que puedes apoyarte, que te garantiza la eternidad. Y es cuando se necesita entonces tener una figura de Jesús lo más sólida posible. Eso es. Y se termina de fabricar. Y entonces generamos todos los mitos desde su nacimiento a su muerte. Claro, y se le aparta de lo que pudo ser el Jesucristo histórico, del que realmente tú crees que Constantino o los cristianos del siglo IV alguna vez se plantearon recurrir a Tácito, por ejemplo, o a Flavio Josefo. No les preocupaba. Esto es una cosa muy posterior. Sí, esto es una cosa hoy cuando queremos buscar el dato histórico que nos venga a refrendar la existencia documentada de un señor llamado Jesús. Y 3/4 partes de lo mismo con Santa Elena. No pensó en hacer una excavación arqueológica para ver lo que quedaba de la Jerusalén del siglo I. Eso es, y la estratigrafía correspondía a las sucesivas ciudades de Jerusalén construidas. Poco menos que llegó y empezó a señalar. Aquí murió, aquí nació, aquí le hicieron tal cosa, este fue el Vía Crucis, etcétera, ¿no? Es cierto que, no tanto en el caso de Santa Elena, pero como te contaba antes, cuando yo trabajaba con el padre Pichirilo, cuando los cruzados llegan, cuando ven monumentos muy grandes, todos son de Jesús. Entonces, o son de Jesús o son de Salomón. Entonces, cualquier cosa grande que ven dice, esto es Salomón y aquello es Jesús. Y ya está. Pero claro, de forma completamente aleatoria. Los cruzados llegan 1000 y pico años después. Sí. Con lo cual aún es más difícil entender lo que están viendo. Claro, hay que tener en cuenta una cosa. Jerusalén la tenemos por una ciudad que estuvo... Bien, fue una ciudad ocupada o islámica en esencia, porque los musulmanes llegaron allí pues tan pronto como en el siglo VI. Ya habían ocupado Jerusalén, pero tuvo un periodo cristiano, bizantino. Sí. Tenía su patriarca propio. Pero es más, el problema que tenemos hoy con Jerusalén es que las murallas que vemos son las murallas del XVI, las que cierran la ciudad vieja. Entonces uno rápidamente transporta las murallas actuales a las murallas romanas del siglo I, que no había, porque todavía no era una ciudad romana, era la capital de Herodes, sin darse cuenta que buena parte de la Jerusalén que Jesús conoció está fuera de las actuales murallas y buena parte de la ciudad que está dentro de las murallas no existía en los tiempos de Jesús. Entonces, claro, la lectura de Jerusalén actual ya es complejo, la de los cruzados era más compleja porque habían visto esa capa islámica y bizantina sin terminar de entenderla, pero además no tenían esa crítica que podemos tener hoy. Entonces, es muy simpático. De la invención de Santa Elena a lo que nosotros vemos hoy, pues no hemos hecho más que añadir mito sobre mito hasta convertirlo en un espacio muy atractivo, pero muy poco vinculado a la realidad. Tú, por ejemplo, cuando ves películas como La Pasión, esta que hizo Mel Gibson hace unos años, te acordarás, ¿no? Que tuvo tanto éxito, que por cierto está rodada en latín y en arameo y tal. La verdad es que fue toda una proeza, todo hay que decirlo. A mí me fascinó cuando empecé a escuchar a los soldados romanos hablar en latín. Me sonaba como música en los oídos. Tú cuando ves esto, ¿crees que, y como historiador que eres, conocedor de la propia ciudad de Jerusalén y de la figura de Jesús, ¿realmente crees que cabalga más sobre el mito o sobre la historia? A pesar de que el director se empeñó en hacer la película en latín para darle la mayor credibilidad posible. Cabalga sobre el mito, y hay uno que es muy fácil de ver y que en la actualidad se vive. Cuando uno acude a Jerusalén hoy y recorre el Vía Crucis, no está recorriendo el supuesto Vía Crucis que pudo hacer Jesús, porque el actual Vía Crucis sale de la fortaleza Antonia y va hacia el Calvario. Y entonces Jesús está en el Palacio del Gobernador, donde está Poncio Pilatos, y el Palacio del Gobernador sería más o menos donde está hoy la Torre de David. Con lo cual, lo que hoy tomamos como Vía Crucis, si realmente él fue desde donde estaba residiendo Poncio Pilatos hacia el Calvario, sería totalmente diferente. Pero no importa, la gente ha aceptado de una forma por fe el Vía Crucis establecido, pues aunque no corresponda al histórico, lo dejamos. Bueno, realmente en esto hay mucho de fe. Es que sin fe estás muy desasistido. Sí. Para todo lo relacionado con Jesucristo. Sí, o sea, lo crees y sobre todo a la larga posiblemente no importa tanto el detalle de si venía la fortaleza Antonia o la Torre de David, importa lo que quiere transmitir a través de ese Vía Crucis. Porque si te bajas al detalle, pues no es que te vayas a hacer descreído, pero te va a abrir muchas dudas. No, si te bajas al detalle, es decir, si esto lo dejamos completamente desprovisto de fe, vamos al puro relato desnudo de los hechos. Es el texto que estás leyendo, se escribió
40, 50 o 60 años después de la muerte de Jesús, del que solo tenemos 2 referencias históricas que son posteriores, una medio siglo más tarde y otra 70 u 80 años más tarde, que además fue reelaborado durante décadas y reinterpretado una y otra vez, de una persona que no tenemos más constancia que 2 puras menciones. Y tienes, por supuesto, que creer a puño cerrado en todo esto. Si lo desprovemos de la fe. Así que esto es una cuestión de fe. No hay más. Por más que se esfuercen los historiadores o los arqueólogos en intentar alumbrar, yo lo considero una labor imposible. A no ser que pues mañana, a las afueras de Jerusalén, de pronto, un Alberto Garín que ande por ahí en un agujero en la tierra, de pronto, qué sé yo, desentierre un arca en el que aparezcan unos papiros que han permanecido incólumes durante 2000 años, en el que poco menos que sea una carta de Jesús de Nazaret dando relación de sí mismo. Esto evidentemente es no imposible, pero prácticamente imposible. El resto te tienes que agarrar a la fe. Sí, te tienes que agarrar a la fe. Es decir, todos los esfuerzos que se han hecho por el Jesús histórico te dejan muchas más preguntas que respuestas. Sí, la cuestión es que si tú tratas de desmontar la fe a partir de esos esfuerzos históricos, pues como es una cuestión de fe, crees o no crees, ya está. Efectivamente, es así. Bueno, esto, los que tengáis fe, ya sabéis, sin ella realmente es poco lo que sabemos. Ojo, que tampoco es que sepamos mucho de los seres humanos que pasaron por aquí, por este Valle de Lágrimas hace 2000 años. Bueno, hace 2000 y hace 400. Esto lo hablábamos antes de empezar el programa. Es que en el siglo XX todo el mundo ha dejado rastro, o casi todo el mundo. Pero en el siglo I muy poca gente dejó rastro. Hasta incluso los emperadores nos tenemos que agarrar a muy pocas cosas. Emperadores completos. Así es. Y además, muy pocas cosas con un objetivo político, porque cuando vemos las estatuas de Octavio Augusto trata de transmitir su mensaje político, de modo que poder escarbar hasta el personaje nos cuesta. Claro, y las narraciones muchas veces son historias contadas 100 años después, que las hemos dado por históricas porque es la única fuente que tenemos. Pero esto sucede también en la Edad Media, es continuo. De hecho, una crónica que se escribió un siglo más tarde y entonces sabemos de este rey por esa crónica que se encontró tiempo después y es todo lo que podemos decir. Y una inscripción en una iglesia. Y sí. Y para de contar. Y a partir de ahí plantear hipótesis. Y a partir de ahí, efectivamente, plantear hipótesis. En el caso de Jesús no tenemos que plantear esas hipótesis porque el trabajo religioso se hizo y se fueron básicamente tapando lagunas. Se fueron tapando lagunas cuando ha habido alguien que ha considerado que había una laguna fundamental a resolver, que es el caso del nacimiento de Jesús en Belén, pues se resuelve y ya está. Y fuera. Bueno, de hecho, hay que volver otra vez al principio a los cristianos, a los primeros cristianos, estos detalles que a nosotros nos importan tanto, a ellos no les producían ningún tipo de misterio, les daba igual. Sí, les da igual porque no les preocupa. Es, por ejemplo, en el caso, ¿nace Jesús o no nace Jesús donde el profeta Miqueas había decidido que iba a nacer? No les importa. A él les importa que este señor ha llegado con un mensaje de salvación, que ha resucitado para confirmar su mensaje de salvación. El resto son detalles sin importancia. Bueno, pues con esto estoy viendo ya el reloj, nos hemos pasado para variar. Alberto, yo no sé cómo terminar esto. Bueno, aparte de felicitar la Navidad, por supuesto, a todos nuestros oyentes, ¿cómo da un mensaje de esperanza, algo? Bueno, podemos contar cómo podría haber sido la Navidad en Belén. ¿Cómo podría haber sido la Navidad en Belén? Lo curioso es que, como decíamos antes, dado que no hubo ningún censo romano, probablemente José y María no tuvieron que ir a Belén, porque Jesús probablemente nació en Nazaret. ¿Nació con un buey y una mula? Pues si hubiera nacido en diciembre, sí, porque hace mucho frío. Y en este tiempo, y todavía hasta el siglo XIX, cuando una mujer embarazada en un lugar con mucho frío iba a dar a luz, lo mejor era tenerla entre los animales, claro, que dan un calor muy, muy interesante. Eso, si va uno a los Ancares entre el Bierzo, Leonés y Lugo, las payozas todavía tienen a los animales en la planta de abajo para que suba el calorcito a la planta de arriba. Cuando nace Jesús, ¿pudo tener hermanos? Pues hay una pregunta que nunca nos solemos plantear, es: José podía tener más esposas aparte de María, con lo cual, si hubiera tenido más esposas José, Jesús podía haber tenido muchos hermanos de padre que no de madre. Pero quizás lo más interesante es que si en efecto Jesús nació en Nazaret y no en Belén, ¿qué pasa con los Reyes Magos? Claro.
Entonces, claro, nunca llegaron a Belén. Bueno, llegaron a Belén, pero no se encontraron a nadie. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Recibimos los regalos por los Reyes Magos o no? Entonces, ¿esto es publicidad a favor de Papá Noel? No necesariamente, pero habría que cuestionárselo. Bueno, sí, habría que hacerse muchísimas preguntas, pero ya sabéis, en sí todo esto no se ve a través de los ojos que hemos tratado de verlos nosotros dos, sino de los ojos de la fe, porque es que si no es con esa mirada, directamente no... Claro, la historia se viene abajo, como puedes ver. Es más, si no se tratase de Jesús, no hubiéramos hecho un programa sobre este tema, pues porque nos parecerían muchas veces historias inconexas, poco de fiar. Bueno, pues sí, está ahí, pero no le demos más importancia. En este caso sí la tiene porque terminó transformando el mundo y construyendo el mundo tal y como lo conocemos, ¿no? Sino, es decir, esta cantidad de carambolas que se dieron en aquel entonces terminaron dando forma, por lo menos a Occidente, bueno, y por extensión a todo el mundo. Muy bien, pues con esto yo creo que, Alberto, ya damos por terminada la contrahistoria de hoy. Esperemos que haya sido de vuestro agrado, tanto de los que sois cristianos como de los que no lo sois. La verdad es que el tema da para muchísimo más, porque por lo menos para muchas más especulaciones, cosa que es un terreno en el que yo, la verdad, no me muevo demasiado bien. Pero, en fin, pues nada, caballero, despídase usted de los oyentes. Pues una vez más estoy muy agradecido de que me hayas invitado a participar en la Contrahistoria y de que nuestros escuchas nos hayan querido seguir en esta nueva Contrahistoria navideña. Muy bien, pues queridos amigos, con esto estamos hoy a viernes 20, lo que significa, voy a sacar el calendario que no lo tengo delante, pero lo voy a abrir ahora mismo. Significa que esta no es la última Contrahistoria del año, la próxima será el día viernes 27. Así que, queridos amigos, hasta la semana próxima. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.